Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Joarieri González Santos y este es mi canal Old School. El día de hoy vamos a seguir trabajando con videos para las clases de mi grupo de quinto grado. Este video es de la materia de historia. Vamos a trabajar con el tema de México en la Segunda Guerra Mundial y para esto vamos a analizar algunas páginas del libro de texto CEP. Comienzan en la 130 hasta la 136. Vamos a comenzar con el subtema de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Para esto vamos a ir marcando algunas partes, espero que les funcionen a ustedes también. En el primer párrafo nos habla un poquito sobre cómo es que México ha participado en algunos conflictos armados. En el que vamos a tratar la Segunda Guerra Mundial ocurre entre 1939 y 1945. Este conflicto armado se da sobre todo en Europa y en el Océano Pacífico. Participan dos bandos que son los países del eje, Alemania, Italia y Japón, y los países aliados. Las principales potencias que participaban en este bando eran Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos. Además de algunos otros países que se unen a ellos como Canadá, España, Corea. Además de algunos otros países que se unen a ellos, entre estos participa México. Al desatarse esta guerra, México empieza a resultar favorecido, ya que estos conflictos se daban sobre todo en Europa y en partes de Asia, específicamente en algunas partes del Océano Pacífico. México resulta beneficiado debido a que algunos países que eran más industrializados que participaban ya en la guerra, como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, al estar inmiscuidos en la guerra no podían producir lo que necesitaban y empiezan a comprar productos mexicanos. Esto acelera la industrialización y la economía de nuestro país y comienza la construcción de carreteras, de puertos, de presas, de aeropuertos que benefician a la población de nuestro país. En esta época Estados Unidos tenía un poco de temor de que los países latinoamericanos empezaran a apoyar a los países del eje. Ya habíamos comentado que son Alemania, Italia y Japón. Así que empieza a mejorar las relaciones con estos países. En este contexto México se beneficia y logra un acuerdo en el que reduce su deuda externa hasta en un 90%. Para 1942, ya a mediados de la guerra, dos buques petroleros mexicanos son atacados y hundidos por submarinos alemanes. Oficialmente eso es lo que conocemos. Los barcos hundidos eran el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Me parece que eran esos dos los primeros. Después parece que hubo más barcos hundidos mexicanos. Por lo que el presidente Manuel Ávila Camacho decide apoyar a los países aliados. La participación de México al principio comienza con la exportación de materias primas, específicamente a Estados Unidos, para que produjeran armas. Y empiezan a ir trabajadores mexicanos, que se denominaban en ese tiempo braceros, a trabajar a las industrias y a los campos de Estados Unidos. Además, México envía poco después elementos de nuestra Fuerza Aérea, el llamado Escuadrón 201, para combatir con los japoneses, principalmente en Filipinas y en Taiwán, en 1945. El siguiente tema que tenemos es el crecimiento de la industria y los problemas del campo. Empieza a industrializarse el desarrollo del sector agrícola, es decir, todo lo relacionado con la comercialización y la exportación de productos del campo, como las verduras, las frutas, el sorgo y los forrajes. Los forrajes son los alimentos que se les dan al ganado y empiezan a generarse ingresos por estos productos. Pero, contrario a ello, los campesinos que desarrollaban agricultura de subsistencia, es decir, que solamente era para obtener lo necesario para su alimentación, empiezan a padecer desigualdad porque los créditos y el reparto de tierras no se les daba a ellos. Recuerden que el presidente Lázaro Cárdenas comienza con el reparto agrícola, pero se empieza a suspender a partir de 1940.
Debido a esto, después de 1940 empiezan a organizarse los campesinos. Principalmente en ese año, Rubén Jaramillo organiza a los campesinos del estado de Morelos para que reclamaran el reparto de las tierras de los ejidos. Muchos campesinos que no tenían tierras empiezan a emigrar a las grandes ciudades e incluso a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Y esto provoca que crezcan los asentamientos irregulares en las grandes ciudades de nuestro país y, por consecuencia, la demanda de servicios públicos como el agua, la luz y el drenaje. En este tema tenemos ahora las demandas de los obreros, de los campesinos y la clase media. Vivíamos un tiempo de mucha pobreza, sobre todo para estos sectores. Los trabajadores de nuestro país que habían participado en la Revolución Mexicana lo habían hecho con la esperanza de que el nuevo gobierno mejorara sus condiciones de trabajo y también su calidad de vida. Pero al no obtener una respuesta positiva, empiezan a formarse agrupaciones, como los sindicatos, que exigen los derechos de los trabajadores. Se forman organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que estaban ligadas al partido oficial que gobernaba en ese momento. Además empiezan a surgir otras organizaciones independientes que también empiezan a manifestarse y a rechazar los abusos de sus patrones y también del gobierno. Estas fueron reprimidas con fuerza y con violencia, además de que fueron encarcelados sus líderes, entre ellos Demetrio Vallejo, que encabezó la huelga de los ferrocarrileros en el año de 1959. Para el siguiente sexenio, el presidente Adolfo López Mateos enfrenta varios sucesos, entre ellos 2.358 huelgas, es decir, muchos trabajadores empezaron a manifestarse. Entre ellos, los más importantes fue el paro de médicos residentes del Hospital 20 de Noviembre. Empiezan a surgir también grupos armados. Estos ya no pedían, ya exigían por medio de las armas y la violencia que fueran satisfechas sus necesidades. Entre los más importantes tenemos el de Genaro Vázquez y el de Lucio Cabañas, que eran maestros normalistas en el estado de Guerrero. Poco después, en el nuevo sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, sucede uno de los hechos más terribles registrados en el siglo pasado, que fue la represión de los estudiantes el 2 de octubre de 1968. Esto ocurre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y lo importante de aquí a destacar es que este grupo estaba formado por estudiantes y aún así fue reprimido con mucha violencia por el gobierno. Para 1971 vuelve a suceder esto en una marcha magisterial estudiantil, es decir, de maestros y de estudiantes que pedían que se democratizara la enseñanza y que se diera libertad a los presos de 1968. También es reprimida, paradójicamente, en la Avenida de los Maestros, por el grupo de choque conocido como los Halcones. Después de este sexenio, entre 1970 y 82, el gobierno intenta calmar a los grupos inconformes y empieza a dar amnistías. Acá tenemos el significado de amnistía. Consiste en anular la culpabilidad legal de una persona o un grupo, es decir, empieza a otorgarles el perdón a las personas que estaban presas desde 1968 y de 1971. Y además crea instituciones educativas como la Universidad Autónoma Metropolitana y uno de los institutos más importantes para los trabajadores, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es decir, que se encargaba de otorgarles créditos a los empleados de empresas y del gobierno para que pudieran obtener una casa, para que pudieran comprar una casa por medio de un crédito. Bien, chicos, estas son las páginas que quería yo estudiar con mis alumnos y espero que también a ustedes les funcionen, espero que les sean útiles. Les agradezco mucho su atención. No olviden darle like al video, suscribirse al canal,
dejar su comentario. Si necesitan algún tema pueden solicitarlo y si es posible compártanlo en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video, chicos. Recuerden, esfuércense y estudien.